el Señor me ha entregado una palabra, la cual hemos titulado ¿Cómo enfrentar la crisis? Estamos en tiempo de crisis, hermano. Todos sufrimos crisis de alguna manera. Uno por circunstancias ajenas a su voluntad, otros porque tienen tiempo viviendo y luchando con situaciones adversas, otros por pérdidas, pero siempre hay crisis. El mundo está en crisis, seguirá en crisis. ¿Por qué el mundo seguirá en crisis? Porque es que los tiempos proféticos se están cumpliendo. Y la palabra dice, y hablábamos el miércoles de eso, que los hijos, aun cuando hay señales y que todavía no es el fin, como dice la palabra, habrá señales de destrucción, señales de crisis. Nuestra nación está en crisis con nuestra nación vecina. Eso es algo que nosotros no podemos ignorar, por lo cual nosotros tenemos que orar. Porque somos una nación libre e independiente y queremos seguir siendo libre e independiente. Tenemos una bandera con un escudo que habla de Dios, patria y libertad. Con la palabra de Dios abierta. Y conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Nosotros tenemos que orar. Es nuestra manera de pelear, orando, para que nuestra nación siga siendo libre e independiente. Y orar por nuestra nación vecina, a nuestros hermanos vecinos, para que ellos también encuentren la paz y el amor de Cristo Jesús. Amén. Así que el mundo seguirá en crisis, porque esas señales van a venir antes del fin. Y cuando llegue el fin y se oiga el sonar de la trompeta, hermano, para el que no le gusta el chofar, déjeme decirle que si usted no oyó la trompeta, usted se quedó. Así que afine su oído, porque todo ojo lo verá, pero no todo oído lo oirá. Solo lo que escuchen el sonar de la trompeta, dice la palabra, se irán con Jesús. Amén. Así que vendrán tiempos peores, porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. Mientras, como dice la palabra, unos estarán en el campo, otros estarán en sus quehaceres, y estoy parafraseando, el mundo está muy ocupado en sus situaciones. Y la crisis nos sorprende. ¿Es así, hermano? A veces todo está bien y de repente viene la crisis. De repente viene la enfermedad. De repente viene la mala noticia. Y la palabra de Dios no nos dice que no va a excluir, sino que Él estará con nosotros. En el mundo tendré aflicción, pero dice, venced, yo he vencido al mundo. Eso quiere decir que vamos a tener aflicción. Vamos a tener que enfrentar crisis, pero Él promete estar con nosotros. Ahora, ¿estamos nosotros entendiendo cuál es la manera de salir de esa aflicción y de esa crisis? Yo quiero que vayamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 30. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 30. Estoy en la NTV. Y dice la palabra de Dios en Segunda de Samuel, capítulo 15, verso 30. Entonces David subió el camino que lleva al monte de los olivos, llorando mientras caminaba. Llevaba la cabeza cubierta y los pies descalzos, en señal de duelo. Las personas que iban con él también se cubrieron la cabeza y lloraban mientras subían al monte. Oremos. Gracias, Señor. Bendito Dios. Señor, hemos creído tu palabra. Hemos sido ministrados con tu palabra. Permite, oh Dios, ser un canal de bendición, ser boca de trompeta, que tú traiga la palabra y llene mi boca y traiga la revelación y la palabra a tu pueblo. Padre, necesitamos un pueblo con una tierra fértil. No hacemos nada tirando semillas en tierra pedregosa.
No hacemos nada tirando semilla en tierra de arena. No hacemos nada tirando semilla en lugares secos y áridos. Necesitamos una tierra fértil. Necesitamos una tierra abonada por ti. Necesitamos una tierra cuando la lluvia temprana y la tardía la hayan regado. Necesitamos que tu Espíritu Santo traiga esa semilla y la siembre en cada uno de los corazones como la sembraste en el mío. Sé tú, oh Dios, el mensajero. Sé tú, oh Dios, el portador de la palabra. Sé tú, oh Dios, el que hace crecer la semilla. Sé tú, oh Dios, el que saque los frutos de cada semilla en cada corazón que está siendo sembrada en esta mañana. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumpla el propósito por el cual hoy la traíste. Sé que es una palabra, Padre, que cuando nos ponemos en armonía con el cielo y nos ponemos de acuerdo para recibir esta palabra, para recibir la revelación, para meterla en nuestra alma y en nuestro corazón, vamos a ver los frutos, la victoria como la vio David, porque él la entendió y él la recibió en medio de su crisis, de su aflicción. Padre, todos de una manera u otra tenemos aflicción. Estamos luchando constantemente. Hemos pasado años peleando y luchando porque queremos, Señor, ver tu manifestación gloriosa y la estamos esperando. Pero tú has dicho que has abierto puertas en este año. Ayúdanos, Señor, a entender la palabra para que podamos entrar por esa puerta y alcanzar la victoria que tú tienes para nosotros. Que sea tú, Señor, trayendo el renuevo. Que sea tú, Señor, trayendo grandes frutos. Como dice la palabra, que los árboles se inclinan y aplauden. Veo un cielo hermoso y árboles frondosos. Veo árboles frondosos con mucho fruto. Y yo sé, Señor, que hoy tú romperás muchos paradigmas para que podamos entender cómo salir de la crisis. Porque tú eres el que pelea la batalla. Porque tú eres el que va adelante. Porque tú eres el que lo hace. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer un poco de contexto y para que podamos entender mejor el texto. David, un rey conforme al corazón de Dios, cometió muchos errores, diferentes pecados. Cometió el pecado del adulterio con la mujer de Usías, ¿verdad? De Urías, Betsabé. Puso a Urías al frente del batallón para que lo mataran, o sea, eso es asesinato. Hubo una conducta escandalosa en su familia. Uno de sus hijos violó a su hermana Tamar. A David le dijeron, después de morir su hijo por causa del pecado del adulterio, su primer hijo murió, que la espada estaría siempre en su casa. Y yo quiero que tú entiendas esta parte, porque Dios me dio una revelación mientras estudiaba estos textos. A David le dijeron que la espada estaría en su casa por causa del pecado. También pasó en la rebelión de Absalón que la mismo que le dijeron que su esposa, su concubina, sería tomada delante de todo el pueblo de Israel. Dice debajo del sol, y así mismo aconteció. Y yo le preguntaba y hablaba con el Señor, hay pecados que hemos cometido en nuestra vida. ¿O acaso hay alguien que no ha cometido un pecado? Si hay alguien que no ha cometido un pecado en su vida, levante la mano. Pero hay pecados que trascienden y que traen sus consecuencias.
Y cuando estudiaba esta palabra, que la espada no se apartaría de la casa de David, y todas las cosas que sucedieron, porque 2 años después de que Tamar había sido violada, Absalón mató al que violó a su hermana, su propio hermano. Son cosas groseras, ¿verdad que sí? Están ahí en la Biblia no para que nos justifiquemos. Hello. Están ahí para que nos cuidemos del pecado. Para que si un hombre conforme al corazón de Dios, con la sabiduría, la capacidad y la unción que tenía David, pudo cometer estos pecados y tuvo consecuencias tan cruciales, eso te dice, tenemos que cuidar nuestra vida de santidad. ¿Están aquí conmigo? Esto es algo muy serio, hermano. Y hay cosas que hay que hacer. Hay que romper con estas consecuencias del pecado de nuestra vida. Hay una corte y enseñamos en tiempos atrás a ir a la corte. Ve a la corte para que anule los decretos que todavía se están vigentes por causa del pecado. Dios te perdona, sí, y dice que nos hace nueva criatura, nos limpia, nos perdona, siempre nos perdona. Pero dice la palabra que la consecuencia del pecado es la muerte. La muerte no es algo que la gente entienda, porque la muerte no fue concebida cuando Dios concibió el Edén. Cuando Dios concibió al hombre, no concibió muerte para el hombre. El pecado trajo la muerte al hombre. Por eso no hace tan difícil entender la muerte. Porque en tu esencia de creación no estaba en el plan de Dios la muerte. Pero el pecado trajo la muerte. Y entonces vino el segundo Adán, el postrero Adán, el que trajo la redención, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, ¿David fue perdonado? Sí. Cuando David pecó contra Urías, tuvo la consecuencia de que su hijo primogénito murió. ¿Fue perdonado? Sí. ¿Se arrepintió? ¿No están seguros? Sí, se arrepintió. ¿Dios recibió su perdón? Sí. Sin embargo, la palabra de que la espada estaría en su casa se cumplió tal cual como fue establecida. Luego que Absalón mató a su hermano, que violó a su hermana, entonces vino la rebelión de Absalón. Absalón se levantó contra su padre y lo traicionó. Imagínense por un instante lo que eso pudo representar para David. David pasó todos estos eventos en su vida, se tiraba al suelo, hacía cilicio, ayunaba, se arrepentía, pedía perdón. Pero la traición de Absalón, su hijo, lo derribó, lo sacó de contexto. Fue algo demasiado fuerte, porque qué duro es cuando un hijo te traiciona. Qué duro es cuando un hijo espiritual te traiciona. Qué duro es cuando los hijos se levantan con el espíritu de Absalón en la congregación o en la casa o en su familia. Qué duro fue para David, un hijo amado. Absalón era un hombre, pienso que era uno de los que quizás más se parecía a David. Era un hombre bien parecido, muy buen mozo, con un gran pelaje. David amaba a Absalón. ¿Usted lo sabía? David amaba a Absalón. Y fue justamente Absalón que lo traicionó y lo sacó de palacio como un esclavo. Mira cómo dice el texto que
hablamos, que leímos, dice que subió al monte de los olivos y mientras subía iba llorando. Llorando en una actitud de quebrantamiento, de rendimiento. Dice que llevaba la cabeza cubierta, una actitud de humildad, de humillación. Pero iba descalzo, como un esclavo, como un prisionero. Y aquí hay algo muy importante, porque si vamos al siguiente verso del 31, dice: cuando alguien le dijo a David que su consejero Ahitofel ahora respaldaba a Absalón, David oró y dijo: oh Señor, haz que Ahitofel le dé consejos necios a Absalón. O sea, tenemos a un rey que fue clamado como rey de Israel, un rey que fue aceptado por el Señor y fue ungido a los 15 años. Y ahora recibe la traición de su hijo, y su principal consejero también le da la espalda y se convierte en el consejero de su enemigo. Yo quiero que tú te pongas por un momento en esos zapatos, porque cuando tú puedes entender y irte a ese lugar y ponerte esos zapatos, te vas a cuidar del espíritu de Absalón. El espíritu de Absalón, igual que el espíritu de Coré, igual que el espíritu de Tobía y el espíritu de Zambalá, son los espíritus que se mueven en las congregaciones. Porque en la congregación están las ovejas, pero también hay cabra. Está el trigo, pero también hay cizaña. ¿Tú quién eres? Eso es lo importante, que tú digas: yo soy oveja y yo soy trigo. ¿Cuántos pueden decir: yo soy oveja y yo soy trigo? Yo no soy cabra ni soy cizaña. Porque el espíritu de Absalón, el espíritu de Coré, el espíritu de Tobía y de Zambalá ataca a las cizañas y ataca a las cabras. ¿Qué hizo David en un momento tan difícil? ¿Qué hizo David en un momento de traición? Y quiero que recuerde que cuando David corría del rey Saúl, ¿a dónde se fue a meter? A la cueva de Adulán. Y en esa cueva de Adulán él salió con su primer ejército, 600 hombres. Y cuando salió de palacio por causa de la traición de Absalón, salió con 600 hombres también que le siguieron. Pero David no se fue a meter una cueva a decirle, quizás como dijo Elías: Padre, Dios mío, ¿para qué estoy vivo? Muera yo. ¿Verdad que no? David no se fue a un rincón a quejársele a Dios y a llorarle: pero está bien, Señor, he sido un hombre que he creído en ti. Tú sabes que te amo, que eres lo más importante para mí. Y ahora mi hijo me traiciona, me saca de palacio. Una de las cosas que hizo David fue decirle al Señor, y se lo dijo a uno de sus consejeros, ¿verdad?, que estaban con él, y a los hombres que estaban con él. Y le dijo: si Dios entiende que mi tiempo aquí terminado, que se haga como Él quiere. Y en un momento, otra cosa que hizo David que me llamó mucho la atención, que se levantó un hombre y lo maldijo. Y lo maldijo literalmente, con maldiciones. Y los que estaban con David dijeron: pero vamos a cortarle la cabeza. Tú no te das cuenta que es al rey que tú le estás hablando. Y David le dijo: no, que no se levante la espada, porque si Dios permite que me maldiga, es porque me lo merezco. Sea Dios haciendo siempre su voluntad. Vi un hombre guerrero. Ustedes saben que la espada de David era una espada tremenda. Por eso decían: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Era un hombre temible. Le cortó la cabeza
al gigante sin todavía ser un guerrero. Imagínense después que fue un guerrero. Y David lo que hace es que se sube al monte de los olivos. Ese monte de los olivos es el monte donde Jesús después enseñaba a sus discípulos. Fue el monte de la transfiguración cuando Jesús ascendió al cielo. En ese monte representaba cobertura, ese monte representaba fortaleza, ese monte representaba cobertura. Y David, en su momento de crisis más fuerte, y es donde Dios te quiere hablar esta mañana, en su momento más difícil de toda su vida, fue la traición de Absalón. Él se fue al monte descalzo, llorando y con la cabeza cubierta. Se fue al monte de la adoración. En el momento más difícil de David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que tenía el entendimiento y la sabiduría de un rey y que contaba con la unción. El momento más difícil se fue al monte de la adoración, adorar al Dios de lo alto, adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, adorar al que lo levanta, adorar al que pelea por él, adorar. Déjame decirte algo. La adoración no es tiempo para orar. Usted puede orar todo lo que usted quiera. Usted puede llorar todo lo que usted quiera. Pero lo que la adoración hace en el cielo no lo va a hacer sus lágrimas. Lo que la adoración hace en el tercer cielo no lo va a conseguir ni con sus lágrimas, ni siquiera con sus oraciones. Porque la adoración trasciende todo. Porque cuando usted está orando buscando un beneficio para usted. Pero cuando usted está adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted está orando al único que merece adoración, al único que merece toda la gloria y toda la honra. Así que yo le pido al Espíritu de Dios, como se lo pedía hoy en la madrugada, que traiga la revelación de la adoración a los corazones. Porque en la adoración es que sus problemas se van a solucionar. En la adoración es que usted se va a sanar. En la adoración es que sus finanzas van a cambiar. En la adoración hay estrategia. En la adoración hay sabiduría. En la adoración número uno, cuando te llega la crisis, adora. Cuando te llega la crisis, ¿y por qué usted se queda en su casa y viene a las horas de que pasó la adoración? Ay, lo dijo. Cuando usted está en crisis y en escasez, métase en el cuarto, en intimidad, a adorar. Dios sabe todas las cosas y también hay que decírsela. Pero cuando tú adoras, baja ese rema así. Mientras tú estás adorando, baja la respuesta. Mientras tú estás adorando, viene la sabiduría. Padre, ¿qué tengo que hacer mañana? Tengo un problema en el trabajo. No sé cómo lo voy a resolver. Sí, Padre, déjame irte a adorar. Yo no sé si usted entiende. Es que cuando usted dice déjame irte a adorar, usted se desconecta de usted mismo, de su humanidad. Y entonces empieza a darle ese lugar a ese Rey de Reyes y Señor de Señores en su corazón. Usted empieza a adorarle, usted empieza a adorarle, usted empieza a entregarle, usted empieza a alabarle, usted empieza a darle, a darle. Tú no
puedes evitar el problema, pero sí puedes tener el control de dónde pone tus ojos durante el problema. Puedes controlar hacia dónde mira. Miras al rincón de los llorones. Le da la pleitesía al diablo y sus demonios. O te vas al rincón de la adoración. Tú decides. Porque muchos empiezan, este diablo que nada más me está, esos son los espíritus malos, ese es el enemigo. Mire, eso es usted. Usted tiene que tener discernimiento para saber dónde está el enemigo y hasta dónde él va a ser. Porque David no se puso a decir, mira, son mis enemigos los que se han levantado contra mí. No, David lo que hizo fue que subió al monte en humillación, descalzo, quebrantado, a adorar. Y te lo dice para confirmarte, ¿verdad?, lo que te estoy diciendo. Dice el siguiente verso, el verso 33. Dale una cosita aquí a esto. Dice, pero David le dijo, si vienes, sigo en el 32. Al llegar David a la cima del monte de los olivos, donde la gente, ¿qué dice la Biblia ahí? ¿Qué hacía la gente? ¿Y quiénes estaban ahí? ¿La gente de quién? ¿La gente de quién? ¿La gente de quién? Los que estaban en acuerdo, los que estaban en acuerdo con David, los que estaban en acuerdo con lo que estaba sucediendo, estaban allá arriba. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban chismeando, estaban hablando de David, estaban condenando a David, estaban levantando juicio contra David. ¿Qué dice la palabra? Estaban adorando. Porque cuando un pueblo se une en una visión, cuando un pueblo cree lo que Dios ha dicho, se une a adorar a Dios. Si hay alguien aquí que crea esta palabra, dígame. Denle un aplauso a Cristo. Dígale, Señor, yo quiero adorar. Y dice más. Estaban esperando desde la gente, decía, donde la gente adoraba a Dios. Usai, diga Usai. Usai era un consejero de David. Era un hombre que visionó con David. Fue un hombre fiel. A diferencia de Ahitofel, que se convirtió en el consejero de Absalón, el enemigo de David. Dice que Usai, el arquita, lo estaba esperando. Usai había rasgado su ropa y había echado polvo sobre su cabeza en señal de duelo. Era un hombre que estaba en acuerdo con el problema y la crisis de David. Pero algo muy importante, porque cuando David sube al monte a adorar, él entiende que su circunstancia no es más grande que su adoración. Él entiende que su dolor no es más grande que la relación que tiene con Dios. Y es algo que tenemos que entender. Tu crisis no puede ser mayor que tu relación con Dios. En medio de tu crisis, la relación con Dios se fortalece. En medio de tu crisis, de tu circunstancia, tienes que adorar, porque la adoración está por encima de la crisis, por encima de la situación, por encima de la escasez y por encima del problema. Y eso lo entendió David, porque la adoración va a romper con el proceso. La adoración va a romper con la crisis. La adoración va a romper con la escasez.
Y en el verso 33, David le dice lo siguiente. Pero David le dijo: si vienes conmigo solamente será una carga. Regresa a Jerusalén y dile a Absalón, escúchame bien, ve a Jerusalén y dile a Absalón: ahora seré tu consejero, oh rey. Así como lo fui de tu padre en el pasado, entonces podrá frustrar y contrarrestar los consejos de Ahitofel. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú adoras en el monte, vienen las estrategias. Fíjate la estrategia de David. David lo que dice es: vete allá, conviértete en el consejero del rey, métete con el enemigo, métete en el terreno del enemigo. Así tú vas a frustrar sus planes. Así, Dios mío. Porque cuando hay un hombre confiable, cuando hay un hombre de Dios, cuando hay un hombre que cree en la visión, se vuelve un frustrador de los planes de Satanás y sus demonios. No importa lo que se levante contra los planes de esta casa. Cuando tú eres un hombre de Dios, y cuando hablo de hombre, estoy hablando de los dos sexos, ¿ok? Cuando tú eres un hombre o una mujer de Dios, tú le vas a frustrar los planes al enemigo contra la casa. Porque tú no te vas a aliar con Sanbalá ni con Tobías. Tú te vas a aliar con David. Porque cuando subes al monte a adorar, Dios te da las estrategias y confunde a tus enemigos. Porque la adoración te da estrategia. Yo no entiendo, yo no sé por qué hay gente que no ha entendido la importancia de adorar a Dios. Gente con voz para adorarle incluso. Y no hay que tener voz para adorarle. Solo hay que tener un corazón dispuesto. Esa estrategia que Dios le dio a David fue muy puntual. Porque en un momento, cuando estaba el rey, el que se proclamó rey, déjeme decirle, Absalón no solo traicionó a David, Absalón se proclamó rey. Y como no tenía hijo, levantó una estatua de él mismo y se quiso consolidar, se quiso perpetrar como rey, porque él decía que no tenía descendiente. O sea, es como decir rey para siempre de Israel. Qué iluso son los Absalones. Él se consideraba rey para siempre del pueblo de Israel, puesto por él mismo. Entonces, esa estrategia que le dio David en el verso 33 a Uzías, de contrarrestar el consejo de Ahitofel. En un momento, cuando Absalón llamó a los consejeros, Ahitofel le dio las estrategias. Le dijo: mira, vámonos y vamos a asaltarlo, vamos a cogerlo por sorpresa, vamos a sitiarlo. Se usaba mucho en ese entonces. Y vamos a matarle al pueblo, a los que están con él. Pero el principal que queremos matar es a David. Y aprovechamos y matamos al rey. Y matamos a David. También le dijo que se subiera en el techo de la casa a pleno sol y tomara a una de las concubinas de David y tuviera relaciones con ella, donde todo el pueblo de Israel lo viera, para que viera que verdaderamente él estaba firmado en el reino. Oye, cosas como esa. Así que cuando Ahitofel le dio el consejo a David, Uzías dijo: miren, yo no estoy de acuerdo. Absalón, rey Absalón, porque ya le llamaban rey. Recuerde que David es un guerrero y los hombres que están con él son hombres valientes y guerreros. Le estaba diciendo una verdad, ¿cierto? Eso tocó el corazón de Absalón. Dijo: espérate. Entonces, cuando ellos empiecen a matarlo, como ellos le temen a David y le temen a los hombres valientes de David, van a correr y van a entender que David y sus hombres son más fuertes. Mejor vamos a hacer otra cosa. Y le dio otra estrategia para poder sorprender a David. Pero asimismo mandó mensajero y le contó lo que ellos pensaban
lo que Estofel le había dicho al rey, entonces David se movió del lugar donde estaba y fue a un lugar donde le tenían comida, todo, y un ejército. Fíjate cómo una estrategia dada por el cielo va a dar una gran victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero lo más importante aquí es que cuando un hombre de Dios entiende que en la adoración puede alcanzar la victoria en cualquier circunstancia, como hizo Josafat. ¿Qué pasó en Josafat? Vámonos a Crónica, segunda de Crónica, capítulo 20. Segunda de Crónica, capítulo 20, verso 18. Voy a leer el 18, el 21 y del 21 al 23. Dice en segunda de Crónica, ¿qué pasó con Josafat? Que cuando vinieron los moabitas y los amonitas, se levantaron contra el rey de Israel y de Judá, que en ese tiempo era Josafat. Este ejército era demasiado grande. Era un ejército tan grande que Josafat se llenó de miedo. Y entonces clamó a Dios y le dijo: Señor, hemos sido fieles, y empezó a decirle un sinnúmero de cosas. ¿Vas a dejar que nos maten? Si este ejército viene contra nosotros, no nos vamos a poder defender. Y usted va a buscar en ese capítulo, en el capítulo 20 de segunda de Crónica, y va a leer todo lo que Josafat oró. Y yo le pregunto, no vimos resultado aún. Y el pueblo entero entró en ayuno, entró en acuerdo. ¿Cuánto sabe que cuando usted entra en el ayuno de la congregacional, usted entra en acuerdo? Pero cuando usted no entra, usted está en desacuerdo. No me dé excusa, está en desacuerdo. Entraron en ayuno, entraron en oración. Todo el pueblo, dice la palabra, no dice algunos del pueblo. Todo el pueblo se unió a Josafat con el mandato que Josafat dio. Dijo: entramos en ayuno, vamos a orar, porque para que Dios nos libre de este ejército temible. Era una sola muerte, hermano, no había alternativa. Y dice el verso 18, entonces el rey Josafat, antes de leer ese verso, se había levantado en medio de la oración un hombre del pueblo. ¿Cuántos saben que Dios usa a cualquiera para dar una palabra profética si es boca de Dios? No menosprecie la palabra de alguien que se levanta en el pueblo y la da por boca de Dios. Dice que se levantó un hombre del pueblo, no dice ni siquiera especifica su nombre. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre ese hombre. Y ese hombre dijo: no tengan miedo, porque Dios le dará la batalla. Dios confundirá a sus enemigos y le dará la batalla y le dará la victoria. Entonces el 18 dice del segunda de Crónica, capítulo 20. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo ¿qué dice la palabra? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Dice que todo el pueblo adoró a Ana. Dice que el ciego Bartimeo, cuando lo llamaron para ser sano, ¿qué fue lo que hizo? Se quitó la capa. Porque esa capa representaba su enfermedad. Esa capa representaba su mundanidad. Esa capa representaba sus miserias. Esa capa representaba su orgullo. Hizo así, se quitó la capa. Y entonces fue donde Jesús, y Jesús le dio la vista. Así que quítese la capa, póngase el efod y empiece a adorar a Dios. Hay alguien aquí que diga amén. Hay alguien que se ponga de pie y diga: yo voy a adorar a Dios. Mientras no adores, no va a recibir lo que está esperando.
Escúchame bien. Hay algunos que están pensando: no, yo no leo el pensamiento de nadie. Yo veo lo que Dios me deja ver, lo que Dios me dice o me hace ver. Algunos están diciendo: yo no adoro, pero me va bien. Te voy a decir algo. Tú lo que tienes es migaja. ¿Te quedas con la migaja o vas por el pastel entero? ¿Te quedas con las migajas o vas por el pastel entero? ¿Quieres el pastel entero? Empieza a adorar a Dios. Aleluya. Dice más, dice el 21. Después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracia al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Declarando la palabra, estableciendo la palabra. Esas eran sus armas, esas eran sus espadas. Su boca, Bey, era su espada. Estaban cantando, estaban adorando, y esa era su espada. Lo que pasa es que ellos no lo veían. Y dice el verso 22: cuando comenzaron a cantar, escúchame bien, ¿cuándo? Cuando comenzaron a hablar, a criticar, comenzaron a cantar y a dar alabanza. El Señor hizo, escúchame bien, el Señor hizo que los ejércitos de Amón y de Moab y del monte Sei comenzaran a pelear entre sí. Empezaron ellos a pelear entre sí. Dice el 23: los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando te subes al monte a adorar, tus enemigos son confundidos. Aleluya. La adoración a Dios te da fuerza, hermano. Cuando adora a Dios, tiene cobertura, tiene fortaleza, te protege, y Dios es tu sustento. ¿Cuántos pueden decir amén? La batalla de David era emocional. Más que una batalla de guerra, era una batalla emocional. Estaba trabajándole en su alma. Había una guerra en su alma. Había un dolor tremendo de la traición de su hijo y de su gente, y de que lo habían sacado de palacio. Pero, hermano, mire, yo me atrevo a asegurar que la importancia del palacio en el alma de David en ese momento no tenía un lugar importante. Lo que le dolía a David era la traición de su hijo Absalón y de la gente, de sus consejeros, de la gente que trabajó con él, que él los formó, que los subió, que estuvo con él. El Dios que adoramos estuvo ahí todo el tiempo con ellos. Así que cuando Ahitofel fue confundido por el consejo de Husai, ¿sabe qué hizo Ahitofel? Se ahorcó, porque el plan de él no lo tomaron en cuenta. Porque cuando tú adoras, el enemigo se vuelve contra él mismo. Ahitofel se mató a sí mismo. Fue tan confundido y tan dolido que se quitó la vida. Pasó como Amán. Y este hombre que quería la muerte para él,
y tuvo que ser ahorcado en la misma horca que puso para el hombre de Dios. Así que cuando tú adoras, recibe las estrategias de Dios. Para cada batalla hay una estrategia. Por eso el monte de los olivos es un monte importante. Miren, David subió a ese monte a adorar a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Escribió el Salmo 3. El Salmo 3 lo escribió David en el monte de los olivos mientras adoraba por la traición de Absalón. Y si nos vamos al Salmo 3, ponme ahí el Salmo 3. Dice así mismo, Salmo de David acerca de cuando huía de su hijo Absalón. Así que un hombre derrotado, un hombre descalzo, un hombre llorando, un hombre humillado, un hombre esclavizado después de ser un rey, dijo: oh Señor, tengo tantos enemigos, son muchos los que están en mi contra, son tantos los que dicen Dios no los rescatará. Pero tú, oh Dios, pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. No pueden decir así. David le dijo en medio de su aflicción: eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Clamé al Señor y Él respondió desde su monte santo. Aplauso a Cristo. Eso escribió David. Y dice el verso 5 de ese mismo salmo: no tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Ese no era el problema de David. David no le tenía miedo a sus enemigos. Ya él había dicho: Señor, si tú quieres quitarme del trono, si ya es el tiempo de que yo entregue el reinado, heme aquí, Señor, yo lo entrego. Hace unos años le dije eso mismo al Señor: si hasta aquí me quieres y si hasta aquí me trajiste, está a tu disposición, porque me entregaste tú el ministerio y yo te lo pongo en tu disposición. Pero Él siempre peleó mi batalla y me dejó aquí. Amén. Así que en esos momentos David no tenía miedo a ser sacado del palacio ni a sus enemigos, y por eso dijo, estoy en el 5, ¿verdad? Me acordé y dormí, me desperté a salvo, porque el Señor me cuidaba. No tengo miedo a los 10,000 enemigos que me rodean por todas partes. Levántate, oh Señor, rescátame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, destroza los dientes de los malvados. La victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. Esa es la manera de usted pelear con el enemigo. No es diciéndole palabras indebidas a los demonios. Dígale: confunde a mis enemigos, abofetea a mis enemigos, dame la victoria. No maldiciendo, no diciendo cosas que no lo dice la Biblia, sino use la palabra que David usó para que Dios peleara su batalla. Cuando adora, tu circunstancia se vuelve una fortaleza para ti. Tus problemas, tus debilidades, conviértelo en fortaleza y úsalo a tu favor. No te estés quejando, no le estés llorando a los demonios por tus debilidades. Ay, Señor, es que yo siempre peco. Te vas a quedar en el pecado porque te estás creando una atmósfera alrededor tuyo de pecado. Es como que me rendía al pecado. No. Siga peleando. Siga peleando. Vuelva su debilidad en una fortaleza a favor suyo. Si se lo va a dar, dáselo de verdad. Dios revierte tu proceso y lo convierte en fortaleza, porque aumenta tu fe. Tu fe se hace agigantada.
busca más a Dios, empiezas a recibir revelación, tienes fe para alcanzar la sanidad, empieza a ver a Dios como el Dios de tu problema, no empieza a ver al Dios problema. Hay gente que ve al problema como un Dios. Si usted ve al Dios problema, usted tiene que ver al Dios de su problema, y su problema se hace menor. La adoración trasciende el dolor cuando tú adoras. Cuando tú adoras, quita los ojos del problema y se lo pone a Jesús. ¿Se da cuenta? Usted tiene la crisis, está aquí la crisis. Esa es mi crisis. Esa es mi crisis. Mientras yo esté mirando mi crisis está ahí. Mi crisis crece. Pero cuando yo adoro, ¿a dónde estoy mirando? Y de repente le estoy dando la espalda a la crisis. Mi crisis se queda atrás y tu Dios es al que estás mirando. Y en lo que tú estás adorando, tu crisis se va a desvanecer. ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios?